Was thinking we could be something for real. Now am I wrong Am I wrong? for trying to reach the things that I can't see? I can see. Yo, Vanessa got the That's just how I sauce. feel. Ooh. That's just how I feel. Un saludo para todos. Comenzamos en nuestra última semana en nuestro proyecto, Maestría en Educación de Bachillerato, Mención Matemáticas. Nuestro proyecto tiene el nombre de Aplicación de Conceptos Geométricos para la Organización y Optimización de Parcelas Agrícolas para los estudiantes de primero de Bachillerato, especialidad Producción y Agropecuaria de la Unidad Educativa Santana de Cotacachi. Nosotros pertenecemos al grupo 14. Mis compañeros, ingeniera Erika Marianela Intriago Toala, ingeniero Marco Vinicio Chancuzzi Vega, su servidor, ingeniero Orlando Enrique Solórzano Delgado, licenciada Marjorie Araceli Toala Ponce y nuestro docente, magíster Rodrigo Salomón Jurado Echeverría. Un gusto con todos. Nuestro título del proyecto es Aplicación de conceptos geométricos para la organización y optimización de parcelas agrícolas por los estudiantes de primero de bachillerato, especialidad agropecuaria de la Unidad Educativa Santana de Cotacachi. Comenzamos. El planteamiento del problema. Antecedentes y el contexto. La Unidad Educativa Santana de Cotacachi está ubicada en el recinto Las Golondrinas, perteneciente al cantón de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Es una institución educativa que atiende aproximadamente 1.300 estudiantes. Ofrece 2 especialidades en el nivel de bachillerato: informática, producción y agropecuaria. A pesar de su enfoque en la formación técnica, enfrenta un desafío importante debido a la limitación disponible del espacio para realizar las prácticas agrícolas. He aquí el problema, lo que afecta directamente a los estudiantes de la especialidad de producción agropecuaria, ya que no tienen el espacio necesario para realizar sus labores de vinculación, trabajos prácticos. Hace aproximadamente 4 años atrás, la institución contaba con espacio físico para los sembríos de cultivo de ciclo corto y cultivos perennes. Pero con el tiempo, por parte de los entes superiores, hicieron talar dichos cultivos y a su vez crearon aulas del milenio que hasta la actualidad no pueden ser usadas por quienes conforman la unidad educativa. Es un gran problema que enfrenta Ecuador en general, ya que, como recordaremos, nuestro anterior presidente tenía esa visión, pero no se llegó a concretar en algunas instituciones. Tomando en consideración estos antecedentes, podemos indicar que la optimización del uso del espacio de la agricultura es fundamental para mejorar la productividad, especialmente en terrenos pequeños. Diversas instituciones han implementado metodologías que combinan la geometría con la planificación espacial agrícola para ayudar a los estudiantes a maximizar el rendimiento de parcelas. Más sin embargo, en esta unidad que mis compañeros laboran, en la unidad educativa Santa Ana de Cotacachi, los estudiantes aún carecen de la capacitación en conceptos geométricos aplicados a la distribución de parcelas. Esta carencia contribuye al uso inadecuado del terreno, resultando en una disposición subóptima de los cultivos y limitando el aprovechamiento de los recursos. La falta de conocimientos en geometría hace que los estudiantes en sí realicen sus labores de vinculación y prácticas en el campo eh, sin orden alguno. Es decir, un estudiante realizó su cultivo en una parte, otra persona en otra parte y otra persona en otra parte, y no se llega a optimizar, ya que entre esos espacios queda lugares que se forman caminos, que forman corredizos de agua en sí, y se forma un desbarajuste en el campo. La falta de formación en geometría aplicada
el espacio agrícola se traduce en configuraciones de parcelas que no aprovechan el máximo de espacio disponible. Esto reduce la productividad de las prácticas agrícolas y limita el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes. La integración de las herramientas geométricas básicas como la medición de áreas, el diseño espacial, permitiría a estos estudiantes organizar sus parcelas de mejor manera y más eficiente, optimizando el uso del suelo, los recursos, el agua, los fertilizantes y logrando la mayor sostenibilidad posible en lo que es respecto a la agricultura. Para los estudiantes de primero de bachillerato de especialidad agropecuaria, la introducción de una metodología que conviene la geometría en la organización agrícola sería de gran valor. Esto no solo les permitiría mejorar el rendimiento en sus prácticas, sino que también fortalecería su formación técnica, ayudándoles a adquirir competencias prácticas esenciales para el campo agropecuario. En sí, la geometría, anteriormente nuestros antepasados utilizaban la geometría para realizar geométricamente sus parcelas o sus cultivos. Esto les llevaba a optimizar lo que son recursos como es el agua. Tenían una, una ubicación espacial de dónde colocar las sequías de agua, donde colocar cierto cultivo, si este cultivo es congruente con el otro cultivo, si no rompe o corta el ciclo de corto que tiene el crecimiento de las plantitas. En sí, la descripción del problema en general es identificado. El problema principal identificado es el uso inadecuado del espacio para prácticas agrícolas, lo que reduce la productividad y limita el aprendizaje práctico de los estudiantes. Este problema se origina en la falta de formación y aplicación de conceptos geométricos en la planificación y distribución de parcelas. Nuestros estudiantes, sin una capacitación adecuada en la organización espacial, no lograrán utilizar de manera óptima el área disponible, lo cual resulta en una distribución desorganizada de estos cultivos de la unidad educativa. Esto no solo afecta la eficiencia del uso del espacio, sino que también incrementa el desperdicio de recursos, tales como agua, fertilizantes necesarios por el crecimiento de los cultivos. El problema en sí radica en el uso del suelo, el uso de los fertilizantes, la organización en sí del agua, ya que si no hay un uso correcto de la colocación de las sequías por donde corre el agua, se va a desperdiciar el agua y va a fertilizar campo donde se transita, se va a ir por lugares donde no existe cultivo. Y esto trata también de los fertilizantes. Los fertilizantes se los organiza por área al cuadrado, en metros cuadrados, y se lo divide o se hace un cálculo para sacarlos en mililitros. Pero en sí, si es que nosotros tenemos una gran área donde están nuestros cultivos y en medio de esta área están lugares sin cultivar, lugares donde se los especifica para camino en sí, el fertilizante se va a desperdiciar en sí, en mililitros se va a desperdiciar. Más sin embargo, si es que nuestros estudiantes realizan una utilización geométrica de los cultivos, van a colocarlo en esto, en esta parte, y tienen una utilización del área en metros cuadrados, en sí, cuando se hacen los cálculos para sacar el fertilizante en ml, va a tener un cálculo exacto y no se lo va a llevar a perder. De acuerdo con el análisis del árbol de problemas, se identificaron tres causas principales. Desconocimiento de conceptos geométricos básicos aplicados a la agricultura. Los estudiantes carecen de habilidades para practicar la geometría en planificación y organización de parcelas, lo cual es fundamental para optimizar el uso de espacio disponible. 2.
Falta de herramientas y recursos didácticos adecuados. La institución carece de materiales y ejemplos prácticos que ayuden a los estudiantes a visualizar y practicar la aplicación de conceptos geométricos en el contexto agrícola. 3. Limita integraciones de actividades prácticas en el currículum. Existe un enfoque principalmente teórico en el aprendizaje de la geometría y la agropecuaria, sin suficientes oportunidades para que los estudiantes apliquen estos conocimientos en la organización real de las parcelas. En sí, sin una organización en base a la geometría y planificación de nuestros entes docentes, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato que cuenta la institución, van a tener una desorganización total en el campo. Es decir, una persona o un estudiante con otro docente van a utilizar el campo como deseen. Digamos que primero y segundo de bachillerato vinieron el primer día y se repartieron la parcela. Y tercero de bachillerato viene el segundo día a realizar sus prácticas y ya no tiene espacio. En sí, la geometría tiene gran importancia en lo que es organización más que todo y planificación a futuro. La detección de la necesidad es muy importante y con este proyecto es necesario porque responde a la demanda de una formación agropecuaria que desarrolle competencias técnicas y prácticas en los estudiantes, permitiéndoles aprovechar al máximo el espacio limitado y mejorar sus habilidades en la organización, optimizando de terrenos agrícolas. La implementación de una metodología que integre la geometría aplicada a la planificación de parcelas permitirá a los estudiantes los siguientes puntos. 1. Mejorar la disposición de cultivos en el espacio disponible, maximizando la productividad, lo que ya les había comentado antes. Sí, con una organización correcta en metros cuadrados, primero de bachillerato va a tener un lugar específico en base a los cultivos que van a realizar y en base al estimado de estudiantes que dispongan el docente o las personas o los jóvenes que van a hacer las prácticas. 2. Optimizar el uso de recursos agrícolas como el agua y los fertilizantes. Igualmente ya lo topamos anteriormente, con una organización correcta, los metros cuadrados van a salir exactos y en los cálculos para solicitar los fertilizantes necesarios, igualmente vamos a tener los mililitros necesarios para fertilizar esa área eh, correspondiente. 3. Desarrollar competencias prácticas que serán fundamentales para su desempeño futuro en el ámbito agropecuario, perdón. En esta parte, si los estudiantes tienen unos conocimientos correctos de lo que es la geometría y el uso de suelo en sí, el uso de los fertilizantes, la correcta utilización del agua, ellos van a tener a futuro un campo más grande en el mundo laboral de pronto, o en sí en su hogar. En la mayoría de jóvenes van a resultar en que ellos mismos van a tener sus parcelas en su casita o de pronto tienen un campo que tienen que cultivar. En sí es una muy buena utilización de la geometría a futuro, ya que como les mencionaba, los estudiantes van a tener mayor productividad en base a los metros cuadrados que disponen en casa o en sus trabajos. Y no van a tener pérdida en lo que son fertilizantes, van a optimizar el uso del agua, ya que el agua es un recurso muy valorado y necesitado en lo que es los cultivos. En base a esto, nuestra justificación. La implementación de un proyecto que aplique conceptos geométricos para la organización y optimización de parcelas agrícolas en la Unidad Educativa Santana de Cotacachi es esencial para mejorar el uso limitado de espacio disponible para prácticas en la especialidad de producción agropecuaria. Actualmente los estudiantes carecen de herramientas prácticas y conocimientos en geometría aplicada para los que les permiten maximizar la eficacia del terreno.
Esta carencia impacta negativamente en la productividad de sus parcelas, limita el aprovechamiento de recursos y reduce la oportunidad de aprendizaje práctico en una área clave para su formación técnica. Integrar la geometría en la planificación de cultivos no solo permitirá una mejor organización de los espacios agrícolas, sino que también fomentará el desarrollo de competencias prácticas fundamentales, como la medición de las áreas, el cálculo de las distancias y la distribución óptima de cultivos. Esto ayudará a los estudiantes a aplicar conocimientos de manera efectiva y a enfrentar futuros desafíos en el ámbito agropecuario. Además, el proyecto responde a las necesidades de adaptar el currículum a las condiciones reales del entorno y a las limitaciones del espacio, promoviendo una formación técnica más completa y aplicable en sí a este proyecto. Eh, Como ya vamos a enfatizar un poquito en lo que es el uso del suelo, es muy importante realizar una previa investigación del área en metros cuadrados. En esto vamos a utilizar nosotros la geometría, ya que nosotros con la ayuda de esta herramienta nosotros vamos a poder organizar correctamente los puntos de cultivo. Si, como ya les mencionaba, en nuestra unidad educativa tenemos primero, segundo, tercero de bachillerato, van a tener un área específica donde ellos se van a desenvolver en sí correctamente. Van a utilizarlo en sí el área correspondiente a lo que es, digamos, el cultivo de maíz, el cultivo de papas, cultivos pequeños, lugares específicos donde vamos a tener que colocar ciertos cultivos específicos donde no tengan obstáculos para crecer, ya que un cultivo no es igual que otro cultivo, necesita diferentes minerales, diferentes fertilizantes, y con esto nosotros vamos a organizarlo y colocarlo bien en un punto específico. Con esto sería, muchas gracias. Continuando con la exposición de nuestro proyecto de vinculación, debemos mencionar que dentro de nuestro proyecto nosotros hemos vinculado el tema de la geometría, ya que el tema de la geometría nos permite a nosotros estudiar objetos geométricos matemáticos y nos permite describir sus propiedades y relaciones. Entre esto podemos medir la longitud de un cuadrado, el radio de un círculo, el volumen de un cubo. Y es lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro proyecto, que es manejar de una forma óptima un pequeño espacio de terreno dentro de la Unidad Educativa Santa Ana de Cotacachi. La palabra geometría etimológicamente proviene de geo, que significa tierra, y metría, metro. Pero la Real Academia de la Lengua Española también define la geometría como el estudio de las propiedades de las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. Dentro de la geometría nosotros también podemos mencionar que tenemos varios polígonos, entre ellos nosotros vamos a mencionar en esta ocasión los polígonos regulares, ya que dentro de la práctica nosotros utilizamos la medición de triángulos, la medición también de ángulos y la parcela, en este caso el terreno que nosotros utilizamos para la división de la parcela, una parte cuadrada. Tenemos entre estos polígonos regulares el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono. Cada uno de ellos recibe un nombre de acuerdo a los lados que tiene. Adicional a esto, nosotros también dentro del proyecto hemos insertado la clasificación de los ángulos. Un ángulo que es mayor de 180 grados recibe el nombre de ángulo cóncavo. Un ángulo menor de 90 grados es un ángulo agudo. El que mayormente nosotros conocemos es un ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Un ángulo obtuso mayor de 180 grados. Un ángulo completo de 160 grados y un ángulo llano 180 grados.
Bien, adicional a esto podemos darnos cuenta que tenemos aquí las cuatro principales figuras geométricas que son el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo. Cada uno de ellos está aquí mostrándonos la fórmula para calcular su perímetro y para calcular el área, ya que esto es lo que nosotros hacemos de manera manual, en donde tenemos que memorizar aquellas fórmulas para poder calcular dicho perímetro y dicha área. La fórmula del perímetro del triángulo es igual a base más base más base. El área del triángulo es igual a base por altura dividido por 2. El cuadrado, su perímetro es igual base por 4. Y el área es igual a base por base, o podemos decir también base al cuadrado. El rectángulo es la sumatoria de las dos bases y la sumatoria de las dos alturas. Y su área es igual a la base por altura. El círculo, su fórmula tiene que es igual al diámetro por pi. Como sabemos también que pi es igual a 3.1416 y el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Bien, adicional a esto podemos mencionar que el tema de geometría también nosotros lo podemos encaminar a temas de la vida diaria. Por ejemplo, también podemos calcular la distancia entre dos puntos, la inclinación de ángulos y la altura de un punto. Bien, una vez que nosotros hemos recordado un poco del tema de lo que son los polígonos, los ángulos, el cálculo del perímetro y el área, también nosotros debemos de enmarcarles a ustedes como docentes que dentro de las estrategias para el aprendizaje significativo en lo que corresponde a la geometría, debemos vincular en nuestras clases lo siguiente. Debemos vincular ejemplos de la vida cotidiana, como los que les mostré anteriormente, debido a que a veces en nuestras clases nuestros estudiantes nos preguntan ¿para qué nosotros vemos ese tema si no lo vamos a aplicar? Sin embargo, el tema de geometría sí lo aplicamos en nuestra vida diaria. En el proyecto de vinculación, nosotros el tema de geometría lo vamos a aplicar en el área de agropecuario. Aparte de estas estrategias, también tenemos la participación activa. Nosotros como docentes no debemos de ser monótonos y seguir siendo docentes tradicionalistas, en donde el estudiante únicamente escucha nuestras clases y nosotros solamente damos el conocimiento. En esta participación activa, el estudiante es quien debe de construir el conocimiento, debe de estar activo dentro del aula de clase, no solamente ser receptor. Además, también las prácticas y juegos y la variedad de recursos visual. Los juegos actualmente se han convertido en lo más llamativo que tienen los estudiantes. Videojuegos, el tema de la tecnología también hace que eso llame la atención del estudiante y el aprendizaje para ellos sea más significativo. En cuanto a lo que nos referíamos sobre temas de aplicar instrumentos visuales, tenemos nosotros los softwares interactivos. Entre ellos nosotros estamos mencionando tres. Tenemos a GeoGebra, Alcalde 3D y Cinderella. GeoGebra es una calculadora matemática donde nosotros nos permite realizar diversas representaciones, sea de trigonometría, como es el caso de nuestro proyecto de vinculación. Cable 3D también nos permite a nosotros representar la geometría, figuras geométricas, pero en imagen 3D. Y Cinderella, aparte de eso, es un poco más avanzado, tiene muchas más opciones, es un poco más difícil de usar, pero sin embargo es más colorido y tiene más recursos para ser utilizados dentro de la gráfica de geometría. Una vez que hemos finalizado con esta explicación, podemos indicarles que nosotros vamos en estos momentos a realizar la representación gráfica de un polígono regular en el software GeoGebra. Vamos a presentar un software educativo que nos va a servir para relacionar los
tema de geometría y su aplicación también en el campo agrícola. Esto nos va a servir para optimizar espacios y también recursos, y utilizaremos el GeoGebra, que es un software educativo que consta también de una calculadora gráfica, una calculadora en 3D, de herramientas de geometría, cálculo simbólico, de probabilidad. Para esto vamos a utilizar las herramientas que tiene, como es el álgebra, y también herramientas donde tienen algunas características que vamos a aplicar. Primeramente vamos a utilizar donde corresponde al álgebra, que tenemos una entrada y vamos a hacer una gráfica. Para esto colocamos una letra mayúscula que va a ser igual a un par de números que representarán una coordenada dentro de nuestra gráfica. Como pueden observar, ya se encuentra graficado este punto, que es el punto 1, 4, y vamos a hacer el mismo proceso. Y ahora vamos a tener el punto 1, 1, que representa al B, el punto C, que estará representado por 4,1, y el punto D, que estará representado por 4,4. Una vez colocados nuestros puntos, nos tocaría unirlos para poder observar qué gráfica vamos a formar. En este caso tenemos un polígono que tiene 4 lados iguales. Es un polígono que es el cuadrado y que tenemos que unir sus segmentos. Por eso estamos en herramientas y buscamos esa opción, que es la opción de segmento, que me va a permitir unir cada uno de estos puntos y poder visualizar mi gráfica. Esta sería la forma de realizarlo. Vamos uniendo los puntos, tenemos que regresar a la parte de segmento, unimos, nuevamente segmento y tomamos del punto hacia el otro punto. Aquí ya tenemos graficado nuestro cuadrado. Este proceso también lo podemos realizar utilizando utilizando otra de las opciones que tenemos. Dentro de las opciones que tenemos, que es polígonos, y podemos colocar lo que es polígono rígido, porque este me va a permitir realizar mi gráfica de una forma más rápida, e incluso me va a permitir sombrear su región que se encuentra interna. Como ustedes observan, vamos a ir uniendo y ya se encuentra pintada, y lo hacemos de una forma más rápida. Esta sería una de las opciones que también podemos utilizar. Si regresamos a lo que es el álgebra, podemos visualizar que ya se encuentran, aparte de los puntos que ya están graficados, nosotros también podemos encontrar otros valores numéricos, como la demostración de que este polígono está compuesto por A, B, C, D, que es lo que ya tenemos en esta parte de aquí. Observamos que no se han marcado dos puntos. Regresamos hacia acá y visualizamos que no están pintaditos. Damos un clic y de esa manera empiezan a aparecer también las letritas, que son las que nos ayudan a representar. Los segmentos ABC también tienen sus dimensiones y son las que se están visualizando aquí, desde A hasta B con un valor de 3, y así sucesivamente el segmento B y el segmento C, como podemos ir visualizando en esta parte. En este polígono nosotros también podemos encontrar y vamos a aplicar lo que es el área. Para esto vamos a herramientas, buscamos esa opción que se encuentra en la parte superior. Aquí encontramos el área, damos un clic aquí y un clic donde está nuestra gráfica y automáticamente aparece nuestra área, que va a ser igual a 9. También el perímetro, que es la suma de los lados de la figura geométrica. En este caso, perímetro es igual a la suma de los lados y esto va a ser igual a 2. Si nos damos cuenta, observamos nuestra gráfica y nos damos cuenta que cuenta con 3 cuadritos en la parte de A hasta D, y de A a B lo mismo, y de B a C igual, y de C hasta D con la misma dimensión. Entonces, por eso es igual a 2. Recordar también que el área, para poderla encontrar, está en lado por lado.
es por eso que nos da un valor de 9. También dentro de las opciones de mediciones tenemos lo que es el ángulo. También vamos a sacar el ángulo de esta figura dando un clic en uno de sus ángulos, tomando 2 ángulos o 3 de ellos para poder realizar nuestros ángulos. Si bien es cierto, el aplicar un software educativo nos ayuda a que los estudiantes puedan optimizar tiempo en lo que son los procesos matemáticos, aplicar lo que son las TIC de una manera correcta, tomándolo como una herramienta educativa, que esto les va a optimizar también su tiempo y de una manera más dinámica que nos ayudará en su aprendizaje. Vamos a formar otro polígono, en este caso un triángulo, que utilizando las mismas características vamos a ir formándolo, no de una forma más rápida. Nos falta graficar un punto, regresamos otra vez a la parte de acá. Y eso significa que no está marcada, esa es la razón por la que no aparecen los puntos dentro de nuestra gráfica. En este triángulo también vamos a sacar lo que es el perímetro y lo que es el área. Recordemos que para sacar el área tenemos que utilizar una de las fórmulas que ya fue mencionada anteriormente por mi compañera, pero en este caso damos un clic aquí y un clic en la gráfica. Compañeras, una vez que ya se ha realizado la explicación de cómo utilizar el software GeoGebra, pues les invito a hacer una práctica. Antes de eso, también cabe mencionar que este software lo podemos utilizar en celulares, en laptop, sin necesidad de que ustedes tengan el internet. Así que eso también es una facilidad para todos. Entonces vemos cómo se va cambiando, ¿ya? Entonces, aquí si también usted desea cambiar del color que usted desee, le va cambiando. Se le da un clic aquí y automáticamente se cambia en esa parte. Entonces, usted va a escoger el color que desee. Y para colocar estos puntitos que se nos han borrado aquí, regresamos a esta parte donde está el azul. Se nos borran porque no están pintaditos. Entonces damos clic, a ver, póngale el otro. Y automáticamente ya va a aparecer. Ahora sí, ¿qué nos hace falta en este cuadrado? ¿Qué nos está haciendo falta? Que ya los tenemos en otro de los lados. ¿Qué nos hace falta? El punto. El punto, ya. Entonces, vamos a visualizar aquí en la parte de lo que es el álgebra, donde se registra lo numérico, y nos damos cuenta que estos puntos no están pintados. Eso significa que están deshabilitados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un clic allí y automáticamente va a ir apareciendo acá la letra. Acá también para que se pueda visualizar. Listo. En este software no solamente podemos graficar en un solo lugar, podemos arrastrar, podemos mover. Si nosotros deseamos ese cuadrado que está a la derecha, podemos moverlo a la izquierda, abajo, donde nosotros queramos. Compañeros docentes, es importante que al estudiante también le indiquemos el manejo de las escuadras, porque a veces ellos saben los conceptos, reconocen las fórmulas, pero al aplicar en el aula, en el cuaderno, en la hojita de trabajo, no pueden aplicar ciertas normativas que tenemos que aplicar con las escuadras. Y en este caso, pues es importante el juego de las escuadras. Ahora, quería explicar en esta parte cómo encontrar la altura del triángulo. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo no tenemos muchas complicaciones porque sabemos que esta es la base y que esta es la altura. Entonces, base por altura dividido para 2 y vamos a encontrar el área de este triángulo. Pero si tenemos otro tipo de triángulo como el que tenemos aquí a mano, el estudiante, hay muchos errores que me lo han demostrado dentro del aula. Entonces, por ejemplo, sabemos que esta es la base, pero la altura, le decimos al estudiante, ¿cuál es la altura? El estudiante dice, el lado más largo. Y podemos coger cualquiera de los dos, el estudiante. Entonces es importante el manejo de la escuadra. En este caso, ¿cómo lo haría? ¿Cómo debe hacerlo el estudiante aplicando la escuadra? Entonces, el estudiante debe encerrar la escuadra, encerramos, movemos y
Donde corta la línea en punto, ahí trazamos la línea. ¿Ya? Y podemos comprobarlo que este es un ángulo, este es una perpendicular de esta recta y que aquí existe 90 grados y que por el otro lado también existe 90 grados. Y lo aplicamos de esta manera. ¿Sí? Y de esta manera demostramos que es ángulo recto. Ahora, ¿cómo manejar las escuadras? La podemos ubicar de esta manera, la podemos ubicar de esta manera o también de esta otra manera. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante piensa que las reglas, las escuadras simplemente son para tirar líneas. Entonces, eso es muy importante dentro del aprendizaje del estudiante. Ahora nos vamos a ir a un cuadrado. En el cuadrado, por ejemplo, cómo aplicar líneas paralelas. Sabemos que líneas paralelas son las que por mucho que se tenga su distancia, nunca se van a mover. ¿Cómo trazamos líneas paralelas horizontales aquí? De esta manera ubicamos una escuadra, como la que tenemos aquí, ubicamos, esta escuadra se va a mantener fija, y nosotros con la otra, una fija y la otra vamos a escalar. Perdón, quizás no. Esta va a estar fija y de esta manera con esta vamos a jugar. Por ejemplo, la bajamos ahí y trazamos una línea recta. Y luego, sin tener que tomar medidas, podemos ir trazando más líneas rectas. Y si queremos, ¿no? En este caso vamos a trazar solamente dos. Si queremos seguir trazando, vamos, si queremos sacar la arma hacia arriba, si de pronto no queremos trabajar por este lado, queremos trabajar por el otro lado, simplemente con el manejo de las escuadras nos vamos por el otro lado, cambiamos y manejamos por el otro lado. Y de igual manera podemos subir y bajar y seguir marcando las líneas paralelas horizontales, que también se pueden hacer verticales de la misma forma. Ahora, ¿cómo encontrar? Este es un área, como estábamos indicando en el proyecto, que la geometría la estamos aplicando o la vamos a aplicar en el área agropecuaria. Este sería una parcela. Este es un cuadrado donde queremos dividirlo en dos parcelas. ¿Cómo vamos a dividir? Tenemos una línea y vamos a sacar una perpendicular a esta recta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente manejamos la escuadra y llegamos al punto centro, a la mitad de la longitud, y aquí vamos a trazar una línea. Y de esta manera tenemos dos parcelas que la estamos demostrando aquí en la pizarra, pero esto la vamos a demostrar a continuación ya en el campo agrícola, cómo manejarlo ya con la cinta, con el jalón, midiendo ángulos y de esta manera poder demostrar lo que estamos explicando en el proyecto. Continuamos con la práctica de campo de este proyecto de vinculación, donde presentamos aquí los materiales que tenemos. Tenemos una piola, también tenemos los jalones que se utilizan en topografía para alinear, tenemos una cinta de 50 metros, también tenemos el juego de escuadras y lo más importante también el terreno que la institución nos presta. Aquí damos inicio, estamos trazando la primera línea recta para poder formar el polígono. Una vez que hemos llegado al punto final, pues trazamos el triángulo, un triángulo rectángulo para medir el ángulo en la esquina. Aquí utilizamos el método 345 que se utiliza en topografía. Como ven ustedes ahí, está formado el triángulo. Y de esta manera, pues con estos dos puntos que tenemos aquí de frente, podemos alinear y continuar avanzando la medida que nos da el polígono, ¿no? Por el segundo lado. De esta manera, pues queremos demostrar la geometría dentro del campo agrícola.
Aquí tenemos pues también las compañeras con su apoyo, con los jalones, las cintas, que de esta manera pues queremos seguir continuando y vamos al segundo ángulo, donde de igual manera aplicamos para poder cuadrar el método 3-4-5, de donde yo estoy en este momento hasta donde está la compañera, pues deben haber 3 metros. 3 metros, de esta manera pues como implica en topografía, para formar un triángulo rectángulo pues se utiliza 3-4-5. Entonces esta es una forma práctica para que los estudiantes pues puedan entender que en la agricultura pues también se aplica la geometría. De esta manera, como ustedes observan, aquí está la compañera Marjorie, sería desde ahí de ese jalón a la izquierda debe haber 3 metros. Entonces la cinta inicia desde 0 hasta 12 metros. Entonces por eso es el método 3, 4 y 5 que se hace 12 metros. Y de esta manera pues aquí hay que tener que no se muevan las medidas. Aquí voy a templar la cinta y ubicaré el jalón donde están los 7 metros, donde indica la cinta 7 metros. La compañera Erika ahí en la esquina del ángulo recto pues debe estar posicionado el número 3, o sea 3 metros. Aquí en este momento surge un error que está pasadito de 3 metros, entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la medida donde está el ángulo de 90, donde se va a formar, debe estar la cinta en 3 metros. Entonces retrocedemos un poquito hacia la derecha el jalón para ubicarlo y de esta manera pues que las medidas, el ángulo nos salga correcto. Entonces una vez ya rectificado el error, entonces clavamos el jalón y ustedes ven está formado, y ya con este punto desde el ángulo hasta el otro pues podemos continuar sacando la línea recta. Pero también es importante que los materiales que tenemos, como las escuadras, pues también la utilizamos para verificar. Entonces aquí en este momento vamos a demostrar que el ángulo de 90 grados es realmente ángulo recto, como ustedes lo observan. En este momento estoy indicando que tiene la misma dimensión por cada costado, y de esta manera pues nos confiamos de que hacemos bien. Continuamos midiendo la longitud del cuadrado, del polígono, y medimos la distancia correspondiente por cada lado, y una vez que hemos medido 2 ángulos, ya no es necesario medir el tercero, porque prácticamente con la distancia que ubicamos y trazamos, viramos con la piola al punto de inicio, y vamos a demostrar aquí con la escuadra nuevamente que automáticamente, como se midió bien este ángulo sin tener que estar realizando la medida de otro triángulos, ustedes ven está con exactitud. Entonces está realmente aplicado el método. En esta manera queremos decirles que si los 2 primeros ángulos se hacen bien, seguro nos va a salir el resultado completo. En esta parte de aquí es donde se cierra el ángulo, se cierra el polígono, y ustedes observan están a escuadra, como dice el carpintero, como dice el constructor, que son medidas. Aquí en este momento estamos una de las longitudes, vamos a repartir en 2 partes la parcela, y queremos sacar una línea perpendicular de la recta, y también nuevamente aplicamos el método 3-4-5. Una vez que encontremos la resultante, con estos 2 puntos podemos continuar y seguir alineando sin tener que seguir midiendo. Entonces estos métodos son prácticos, que como les decía, la geometría es muy importante en todos los campos. Este proyecto pues lo hemos querido hacer llegar en base a la geometría, pero relacionarlo con el campo agrícola, que es muy importante en nuestra zona
como de las golondrinas. Entonces, como ustedes ven ahí, pues ya está formado nuevamente el triángulo con el punto que estoy clavando el jalón en este momento, y el otro, pues podemos continuar o desplazarnos con la distancia, la longitud donde querramos. Una vez que hemos finalizado con la explicación del software de GeoGebra, hemos visto el video que hemos realizado en el campo, podemos darnos cuenta que la geometría nosotros la hemos insertado en lo que es el campo también de agropecuario. Este proyecto de vinculación fue direccionado a los chicos de primero de bachillerato, en donde también nosotros queremos agradecerles a ustedes, compañeros, por la presencia en esta socialización, y adicional a esto a las autoridades educativas que nos permitieron desarrollar nuestro proyecto en la Unidad Educativa Santana de Cotacachi. Muchas gracias.